Vamos a ir primero por la definición de lo que es un sistema de costos estándar. Bueno, todo lo que es un sistema ya lo habíamos definido anteriormente. Un sistema de costos es un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos aplicados y enfocados en la obtención del costo, básicamente. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento por concepto de costo. Sí, un conjunto de diferentes métodos, técnicas y procedimientos, los cuales van a ser aplicados para obtener el costo. Ahora, lo que vamos a ir definiendo qué es un estándar. Básicamente el estándar ya es la evolución de la estimación. Es decir, cuando tú ya tienes una estandarización, hablas que tu actividad o tu proceso no sufre ninguna modificación y que puedes dar exactamente el tiempo exacto en el que se fabrica, la cantidad exacta de materiales que se necesita sin tener un error considerable. A ver, ¿qué diríamos en este caso? Por ejemplo, una estimación sería el examen del segundo parcial, lo voy a resolver en, por decir, 60 minutos. Es una estimación. Y estimo sacar 80 sobre 100. Perfecto. Eso es una estimación. Habría que contrastar con la realidad. Primero, si lo terminas en 60 minutos y segundo, si sacas los 80. El estándar no te permite ese margen de error. El estándar tendría que ser que has practicado tanto que dominas todas las variables y posibilidades y que estás seguro que lo vas a hacer en 60 minutos. Y llegado el momento, lo haces en 59. Es válido. En 61 minutos es válido. No hay mucho margen de error. Y que tu nota, que tenía que ser 80, por decir es, pongamos, según lo que has planificado. La estandarización es establecer algo, es algo que cotidianamente haces y que no te puedes permitir equivocarte. La estandarización ya es una regla de cumplimiento o una norma de cumplimiento, el cual no puede modificarse porque se entiende que ya está establecido como regla. Entonces, cuando hablamos de costos estándar, hablamos de costos que la empresa ya reconoce como válidos y que cualquier error que se cometa con ese costo, es decir, cualquier variación que haya con ese costo, va a generar ganancias o pérdidas. No es ajustable como los estimados. Entonces, vamos a ir entrando en la aclaración. Primero definiremos los tipos de costos predeterminados que hay. Desde que ya habíamos visto, hay tres tipos de costos predeterminados. Uno ya lo hemos visto y también los habíamos comentado, por supuesto. Los costos predeterminados son de tres tipos: el costeo normal, el costo estimado y el costo estándar. Tres. ¿Qué es el costeo normal? El costeo normal es cuando tú estimas solo el costo indirecto. Es decir, el único dato estimado es el costo indirecto. Los demás son costos históricos. Es decir, tengo que hacer cargas, planillas y solo los costos indirectos los voy a estimar. Entonces, ¿qué obtenemos ahí? La variación, pero del costo indirecto, ¿no? A eso se llama lo que ya habíamos visto: costos indirectos sobreaplicado, costo indirecto subaplicado. O sea, cuando tú aplicas un sistema de costeo normal, donde solo estimas el costo indirecto, la variación, como es específicamente del costo indirecto, se denomina costo indirecto sobreaplicado, costo indirecto subaplicado. ¿Por qué no hemos visto este sistema? Porque el estimado es más complejo que eso. Vamos a ver. En los costos estimados se estiman los tres elementos, incluido el costo indirecto, por supuesto.
¿Qué genera eso? Cualquier variación con el histórico, pues se denomina variación, y esas variaciones son las que contabilizamos y ajustamos. Eso es lo que hemos visto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el costeo normal y el costo estimado? Que el costeo normal solo hace una estimación de los costos indirectos y los costos estimados de todos los elementos. Entonces, en el momento que hemos analizado costos estimados, es como haber analizado el costeo normal. ¿Por qué? Igual el costo indirecto está estimado, sabemos cómo calcular la variación y sabemos cómo ajustar la variación. Lo único que hubiera variado es la cuenta que, en vez de poner variaciones entre costos, hubiéramos puesto costo indirecto sobreaplicado o subaplicado, dependiendo de si la variación es positiva o negativa. Variaría en el registro simplemente, pero el procedimiento sería el mismo. Por eso nos basta con costos estimados para entender el costeo normal. Pero ¿qué pasa con los estándar? ¿Cuál es la característica? En los costos estándar, primero nos dice que es la suma de precios obtenida en base a un estudio técnico predeterminado. Es decir, se hace un estudio riguroso de los costos, de las estimaciones que vamos a plantear, de cualquier producto que vamos a fabricar. Es decir, primero se debe analizar todos los costos, hacer un estudio técnico, tanto del material, del trabajo, como los costos indirectos, y los presentamos como normas de cumplimiento para la producción. Es decir, si nosotros definimos que el costo del material tiene que salir 20 y lo sustentamos con un estudio técnico indicando que en gestiones anteriores, incluso cuando hacíamos estimaciones, no teníamos mucha variación, cuando teníamos costos históricos siempre ha sido aproximadamente este dato, o sea, tenemos información de varios años donde el costo del material no ha variado y lo tenemos sustentado, entonces ya tenemos el estudio técnico, donde presentamos ese costo como una norma. Es decir, el estándar se vuelve una norma. En estimaciones es solo eso, un dato estimado. En cambio, el estándar es un dato que está regulado, que está normado. Entonces, estándar son palabras mayores. Cuando tú estandarizas un costo, significa que ese costo se debe cumplir. Y si existe errores, tienes que justificar el por qué. De lo contrario, generas ganancias o pérdidas. En cambio, en costos estimados, tú estableces un costo estimado y cualquier error no hay ningún problema porque se puede ajustar. Y al final ajustas las estimaciones. Y la siguiente te dicen, no te equivoques tanto, porque tienes que seguir ajustando y ajustando. En cambio, el estándar no te permiten los errores, porque esos errores pueden derivar en ganancias o pérdidas para la empresa, dependiendo si te has equivocado a favor de la empresa o en contra de la empresa, que ya vamos a ir viendo cómo se genera eso. Entonces, estandarizar son palabras mayores, son ya normas de cumplimiento. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza porque el material directo, el trabajo directo y costo directo también son datos estimados. Pero ¿cuál es la diferencia? En costos estimados son ajustables. En costos estándar, estos costos estimados no son ajustables. No los puedo corregir. Los tengo que cumplir. Y si no los cumplo, o si cometo algún error o alguna variación, genero alguna variación, me generan ganancias o pérdidas. Por ende, los errores o las diferencias en estándar no se llaman variación, se llama desviación. Eso se llama desviación. Los errores en estándar son desviaciones. Que es lo mismo que variación, pero en este caso la denominación es desviación. ¿Por qué? Porque esas desviaciones van a generar diferentes tipos de situaciones. Ejemplo, puede haber desviación en la cantidad. ¿Qué significa eso? Significa que si yo he dicho
Para la producción va a entrar 10 kilogramos, ¿no es cierto? Y ha entrado 10,2 kilogramos. Esa diferencia de 0,2 es una desviación de la cantidad que tiene un costo que voy a tener que contabilizar. Lo mismo pasa con el precio. ¿Qué pasa si un material me dicen su precio es 8 bolivianos cada litro y yo lo compro en 8,10? ¿Qué tengo ahí? La diferencia es una desviación del precio, porque lo que tenías que comprar a 8 lo has comprado a 8,10. En tiempo, si yo digo un producto se va a fabricar en 6 horas y ese producto se ha fabricado en 5,5 horas, por así decirlo, solo es un ejemplo. ¿Cuánto es el estándar? 6. ¿Cuánto he utilizado? Menos del estándar, pero igual tenías que cumplir 6. Tienes que decir por qué has empleado menos tiempo, qué ha pasado. Tienes que justificar y aún así es una desviación. Será positiva a favor de la empresa, estoy de acuerdo, pero sigue siendo una desviación porque tus estándares no se están cumpliendo. Entonces, cualquier variación del estándar o cualquier diferencia que tengas con el estándar se llama desviación y puede generarse en el tiempo de trabajo, en el sueldo que pagas, en la eficacia de la productividad, en el presupuesto de los costos indirectos, incluso en el tiempo que trabajas aplicando costos indirectos. O sea, hay 7 desviaciones para los costos estándar. O sea, 7 posibles desviaciones que se pueden generar al hacer costos estándar. En cambio, en estimados, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos variaciones, ¿no es cierto? Y las variaciones eran ajustables, pero variación de qué? Del material, del trabajo y del costo indirecto. 3 variaciones, simplemente. En cambio, en estándar tenemos 7 desviaciones, porque en el material va a ser desviación en cantidad, desviación en precio. En el trabajo va a ser desviación en tiempo, desviación en salario. Y en los costos indirectos va a ser desviación en eficiencia, desviación en erogación y desviación en volumen. O sea, hay 7 desviaciones que tenemos que considerar al momento de hacer costos estándar. Vamos a explicar cómo se obtiene la desviación con un pequeño ejemplo. Ahora, ¿y qué se hace con estas desviaciones? Se lo lleva al estado de resultado. En cambio, en estimados, ¿qué se hace con las variaciones? Se lo ajusta en base al costo histórico. Entonces, el estándar es una evolución superior a los costos estimados. Por eso se quiere mayor tiempo de experiencia por parte de la empresa. Entonces, si diferenciamos estimados de estándar, tendríamos que ejemplificarlo, así como lo hemos ejemplificado los estimados. A ver, voy a poner acá un ejemplo. Dentro de los costos predeterminados, hemos hecho un ejemplo con una semana, ¿no es cierto? Una semana para diferenciar los periodos y el gasto. Veamos esto. Pongamos que tenemos una regla estándar para la semana. ¿Sí? Digamos que les imponen una regla estandarizada para la semana. ¿Qué quiere decir esa regla? Es con respecto al gasto. Su gasto semanal en base a estudios técnicos, vale decir en base a la experiencia, experiencias pasadas y comparaciones de mucho tiempo, se define que su gasto semanal va a ser bolivianos 250. Un ejemplo. ¿Qué significa eso? Que mi costo estándar es 250.
sea, aquí me está diciendo que el costo estándar es bolivianos 250. Ese es el costo estándar. Porque se ha hecho en base a un estudio técnico y demás. ¿Qué significa que mi costo estándar sea 250? Significa que cada lunes se debe entregar bolivianos 250. Eso es lo que significa. El lunes, 250. El lunes de la siguiente semana, 250 para que me dure toda la semana. Y el lunes de la tercera semana, 250. ¿Por qué? Porque el estándar es un costo o un dato de cumplimiento. Si no se va a modificar, salvo que haya una situación razonable, pero no se va a modificar mientras está establecido el estándar. Mientras las circunstancias sean de normalidad en la producción, no se modifica el costo estándar. Es decir, es un dato establecido y que se debe cumplir. Entonces, en nuestro ejemplo, si nos ponen una regla estándar para el gasto de cada semana, nos dicen que cada semana te van a dar lunes 50 bolivianos de presupuesto para toda la semana, y según eso van a ir viendo si cumples o no cumples los 250. Eso sería el dato estándar. Pero ahora, ¿qué pasa con el costo real? Vamos a ir comparando. La primera semana, pongamos esto, te dan 250 y llega el día domingo, haces tu rendición de cuentas y el día domingo dices, he gastado 255 bolivianos. Ese sería tu costo real. Tu gasto real, si quieres. Y aquí tienes tu costo estándar. Pregunta, ¿cuánto es la variación? O sea, te han dado un presupuesto de 250, pero al final de la semana habías gastado 255. ¿Con cuánto está variando? Con 5 bolivianos, Lice. Eso se llama desviación. La desviación que has generado por el mal uso de tu presupuesto son de 5 bolivianos. Eso es lo que te va a sentenciar el estándar. Un mal uso del presupuesto semanal. Por ende, es una desviación de 5 bolivianos. Que esos 5 bolivianos será ganancia o pérdida para nosotros. Si tenías que gastar 250 como regla y has gastado 255, ¿ganancia o pérdida? Pérdida. 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 Eso se llama desviación desfavorable, por ende genera pérdidas. O sea que lo voy a contabilizar como un gasto en el estado de resultado. Y no lo voy a corregir. Si no, se queda como una pérdida. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere. Ahora, iniciamos la semana 2. ¿Se acuerdan que en estimados el costo real era el nuevo costo estimado? Pues sí, pero en estándar no. En estándar, el costo estándar se mantiene. Sigue siendo 250 tu presupuesto para la semana y ahora lo tienes que hacer mejor que la anterior semana. No generar desviaciones. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Pongamos este hipotético escenario. Termina la semana. Termina la semana y has gastado, vamos a poner aquí un monto, has optimizado de tal forma que has gastado 248.
Pregunta. Esto era desviación desfavorable. Ahora, ¿cuánto es la desviación en este caso? 2 bolivianos, dice. ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Favorable, porque de tu presupuesto total para la semana has optimizado de tal forma que solo has gastado 248. Pero aún así, esa variación que tienes es una desviación. El estándar lo vas a reconocer como desviación. Será favorable porque has ahorrado, entonces lo vamos a contabilizar como una ganancia. Es decir, al haber como una cuenta de ingreso. Y si es desfavorable, al debe como una cuenta de egreso. Pero no lo voy a ajustar como hacemos en costos estimados. O sea, los estándar tienen esa característica. Se deben cumplir y su no cumplimiento genera desviaciones. En algunos casos desfavorable y en otros casos favorable. Pero lo ideal es que no haya desviaciones. Ahora, si esto fuera costos estimados, estos 248 vendría aquí, pero esto es costos estándar. Entonces se queda con 250 por la tercera semana. Y noten la perfección de lo que va a ocurrir con los costos a medida que pasa el tiempo. Cuando tú estableces tu costo estándar, cada vez que termines un periodo de producción y analices si hay desviaciones o no, esas desviaciones se tienen que corregir. Ahora, dígame, ¿cuánto es la desviación la tercera semana? 10 centavos. 10 centavos. Esa desviación de 10 centavos es favorable, por ende es una ganancia. Pero noten la evolución de mis desviaciones. Las desviaciones han ido mejorando, se han ido corrigiendo, porque inicialmente era 5, luego 2 y ahora son centavos. Y así es como tiene que el estándar mejorarse a medida que va avanzando. No nos podemos permitir errores grandes en estándar, porque para eso, repito lo que dije hace un momento, en la teoría, tiene que haber estudios técnicos y tiene que haber la seguridad que nuestros costos no van a sufrir muchos cambios que nos generen enormes desviaciones. Entonces, ¿cómo podemos concluir y sintetizar esto? Cuando tú haces costos estimados, cuando aplicamos costos estimados, sabemos que cualquier error que se cometa en las estimaciones se va a poder arreglar, se va a poder ajustar al final. Entonces el riesgo es mínimo. Pero en estándar, cuando tú haces la estimación o la estandarización de un costo, es porque tienes la seguridad de que esos costos se van a cumplir y cualquier error te va a generar o ganancias o pérdidas. No los vas a poder ajustar. ¿Entendido? ¿Se entiende la diferencia entre un costo estimado y un costo estándar? Entonces, ¿quiere decir aquí que no vamos a hacer un cuadro de ajuste de las desviaciones? Pues no. El estándar lo vas a reconocer como un ingreso o como un gasto. Ya vamos a ir viendo los ejemplos de contabilización. A ver, eso con respecto al estándar. ¿Qué tipos de estándares existen? Eso ya es mucho, mucho depende de la empresa, qué tipos de estándares se va a fijar. Aunque se determina a medida que
que vas determinando tus costos, vas viendo si tus costos estándar son fijos, son alcanzables o son solo ideales. O sea, hay que reconocer también que los estándares pueden ser de tres tipos. Los estándares fijos son aquellos que se establecen, es decir, tú defines la cantidad y el costo, lo estableces y no lo puedes cambiar, salvo que ocurra alguna circunstancia extraña. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Ejemplo, ¿en qué caso yo puedo fijar un estándar que no lo puedo cambiar? Cuando firmo un contrato de abastecimiento de material por todo el año. Si yo firmara un contrato con mi proveedor para que me abastezca de cierto material durante todo un año, el precio se lo fija al inicio. Y ocurra lo que ocurra, se tiene que cumplir lo que dice el contrato. Esa es una forma de estandarizar mis costos como estándares fijos. Por lo menos durante todo un año va a ser fijo. No se va a poder modificar porque está sustentado con un contrato. ¿Cuál es el riesgo de fijar los estándares? El riesgo es, primero, que el material, por alguna circunstancia fortuita, a medio año resulta que ha bajado el precio. Yo no voy a poder pedirle ajuste y que me baje el precio. Ya he firmado un contrato por un año. ¿Te dan cuenta? Ya hemos firmado el contrato por un año y durante todo ese año va a ser a ese precio. Como también es un riesgo para el proveedor, porque puede ocurrir que el material suba de precio, pero por ese contrato no va a podernos subir el precio. Entonces son estándares fijos. ¿Se puede establecer estándares fijos? Sí, hay formas de hacerlo. ¿No es cierto? Pero es sobre algo que está debidamente sustentado, sobre todo con un contrato. Puedo tener estándares fijos que son difícilmente no se pueden cambiar. Los estándares alcanzables, esto ya es más una planificación. Son cantidades que planificamos que vamos a utilizar en la producción y que son perfectamente alcanzables. ¿Sí? Basados en un nivel normal de producción. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Digamos, un carpintero puede hacer una mesa, a ver, vamos a poner mejor, una silla en un día de trabajo. En 8 horas de trabajo me entrega una silla terminada. Es un ejemplo. Ya. Bueno, entonces, yo en base a ese criterio o a esa realidad que conozco, que una silla se hace en un día, un carpintero puede hacer solo una silla en un día, entonces puedo planificar que si contrato 5 carpinteros, ¿cuántas sillas voy a tener por día? ¿Cuántas sería? Si uno fabrica una silla, 5, ¿cuántas harán? Pues Sí. 5. Y en una semana, si trabajan de lunes a viernes, 25. Perfecto. ¿Es alcanzable? Sí. Pero ¿y qué pasa si los trabajadores rinden más y pueden hacer un poco más? Se agrupan, se organizan y pueden rendir más. Perfecto, pero ya hemos alcanzado lo que está estandarizado, que se haga una silla por día cada uno. Si haces más de uno, no está mal, es beneficioso para la empresa. Pero tu estándar está definido de esa manera. Es decir, tú pones un nivel de producción que es alcanzable fácilmente y es razonable además. A ver, ¿qué sería
inalcanzable. Que yo diga, un carpintero hace una silla por día. Pero si lo presionamos, puede hacer hasta 2 sillas. Quizá la primera vez, el primer día, bien presionado, bien apurado, lo haría. Pero el segundo día ya no. Tampoco el tercero. Entonces, no te puedes poner estándares inalcanzables. Que eso es lo que muchas empresas suelen hacer. O sea, no ven la realidad de su producción y se ponen estándares que no son alcanzables. Es como si yo dijera, muchachos, vamos a poner tiempos de estudio. Vamos a estudiar 24 horas cada día. Estoy de acuerdo que el día tiene 24 horas, pero ¿quién va a aguantar 24 horas seguidas de estudio? No tiene sentido. Estoy de acuerdo que se puede poner ese estándar, pero ese estándar va a ser inalcanzable. Como tampoco te puedes poner estándares que son alcanzables, pero a su vez no son razonables. Ejemplo, vamos a estudiar 1 hora al mes. ¿Es alcanzable? Claro que sí. Y si estudio 1 hora al mes, ¿he cumplido mis estándares? Claro que sí. ¿Pero es razonable? ¿Es coherente eso? Pues no, para nada. Entonces, la razonabilidad del estándar gira en torno a un estudio técnico. Ahí está la cosa. Tenemos estándares fijos, estándares alcanzables, son los que se establece en la empresa con niveles razonables de análisis y evidentemente se pueden cumplir. Los estándares ideales es lo que uno desearía, pero al final son similares a los inalcanzables. Hacen referencia a los patrones perfectos que en realidad son difíciles de alcanzarlos. ¿Sí? Los estándares ideales. Lo que quisiera. Lo que quisiera no siempre es lo que se alcanza, ¿no? Quisiera estudiar 10 horas cada día para que me vaya bien todas mis materias. Perfecto. Pero la cosa es si es alcanzable o no. Sería ideal. Estoy de acuerdo, es el escenario perfecto. Pero no necesariamente es alcanzable. Los estándares ideales tienen que estar más relacionados con la razonabilidad de las circunstancias de la empresa, que muchas veces no ocurre. Por eso, cuando uno establece sus estándares, es decir, si yo establezco un estándar de producción, digamos, digo, se tiene que hacer en un tiempo de 6 horas y viendo el ritmo de trabajo, no acaban en 6 horas, entonces tengo que replantear mi estándar, analizar, poner algo que sea alcanzable, no algo que sea ideal. Lo ideal, digo, es lo que quisiera, pero no siempre se va a cumplir. Entonces, mucho cuidado con los estándares, cuando establecen, ¿no?, el estándar. Vamos con lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de tener cosas estándar? Vamos primero con algunas ventajas. Cuando tú tienes los estándares establecidos de cuánto debes usar de material, cuánto tiempo debes tardar en fabricar un producto, cuánto debe costarnos ese producto, puedes generar una motivación en los empleados en la forma de hacer su trabajo, siempre y cuando lo que establezcas sea razonable. ¿No es cierto? Porque el trabajador, si le dicen, hoy tienes que fabricar 100 piezas y puede hacerlo sin ningún problema en el tiempo establecido, a un ritmo de trabajo normal, pues se va a sentir motivado. Si puedo cumplir lo que me pide la empresa. Pero si le pide 200 y apenas hace 120, haciendo su máximo esfuerzo, se va a desmotivar. O sea, esto puede ser motivador o desmotivador, depende cómo lo apliques. Yo creo que es como las prácticas a veces, ¿no? Dicen, yo creo que la práctica lo acabo en un día. Ya, interesante, ¿cómo se dice? Estimación. En un día lo acaban la práctica. Pero ni en 24 horas están en la mitad. Pues algunos me han mandado la mitad de una práctica, copiado a la rápida, no sé si he hecho a la rápida, o su borrador me ha mandado.
Interesantes archivos me han llegado en algunos casos, muy contados casos. Por si acaso, paréntesis aparte, las notas lo voy a publicar del primer parcial este sábado. Lo voy a enviar al grupo. También va a estar en el Classroom. Las notas del primer parcial ya, con todo, ¿no? Por si acaso, si publico es con todo. No sé por qué me pregunto. Digo, voy a publicar con todo y me preguntan, pues, ¿solo es del examen? ¿Solo es del trabajo? Así, no, con todo. ¿Para qué voy a publicar notas parciales? Nota completa, primer parcial, lo que tengas ahí es tu nota. Pongo el código SIS y tu nota. Y es tu nota de todo. Examen, trabajo, todo. Entonces, si hay alguna duda o algo que quieras que se aclare, internamente me consulta. Tengo una duda respecto a mi nota, entonces nos organizamos. Primero reviso tus documentos y ahí te digo si hay que... Si es fácil, te digo esto, el problema es este. Por ejemplo, hay una persona, no, dos personas que me han enviado de otra materia su examen, así literal, de otra materia. Ahí no puedo hacer nada. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer con un formulario 200? Me pregunto. No tiene nada que ver con costos. Pero ahí, por ejemplo, eso es fácil de responder. Ah, sí, es fácil. Me has mandado el formulario 200, por eso tienes 0 en el examen. Entonces, hay esas cosas, no. Hay esos errores, por si acaso. Por eso dije, revisen bien lo que envíen. Ya, pero eso el sábado lo van a tener. Por favor, me falta hacer una segunda revisión si está todo transcrito y en función a eso voy a tener las notas ya para publicarlas. Entonces lo van a tener ya eso listo. Eso aprovechando con ser corrientes. Otro. Veremos las ventajas, obvio. Nos dice, permite medir y supervisar la eficiencia de las operaciones. Claro, si tú pones un estándar de tiempo de producción y ese estándar se cumple o no se cumple, te permite analizar en qué está fallando o qué puedes mejorar. Desde luego, o sea, estandarizar te permite mejorar siempre. Realizar un análisis detallado de las diferentes operaciones es parte del análisis. Realiza con facilidad los presupuestos. Claro, si yo establezco, por decir, si hemos establecido que nuestro estándar, el precio del material es 10 bolivianos, ya tenemos un contrato pactado con el proveedor que todo el año nos va a abastecer a 10, entonces puedo hacer fácilmente mi presupuesto en función a la cantidad que yo quiera. Si cada uno es 10, multiplico por la cantidad que yo voy a planificar y hacer cuánto me va a costar. Entonces, solo hacer un presupuesto. Cuando tienes los datos que son exactos, puedes hacer un presupuesto fácilmente. Por eso dice, realiza con facilidad los presupuestos. Permite conocer el valor del producto durante el proceso de fabricación. Así que como ya lo tengo estandarizado los valores, entonces solo estoy confirmando durante el proceso de fabricación el valor del producto. Si existe alguna variación, ya sabemos que no puede ser significativa, no debe ser una variación grande. Pero sus desventajas. Si hablamos de las desventajas de los costos estándar, primero, no se recomienda en empresas pequeñas o en empresas informales. Vamos por un ejemplo. Quiero estandarizar en un restaurante familiar, donde mamá está encargada de cocina, el hijo está encargado de atender mesas, papá está en caja y limpieza, pongámoslo así. ¿Cómo voy a estandarizar ahí? ¿Cómo le voy a decir a mis familiares, esos son los tiempos que tienes que cumplir? Porque si no se cumplen, también tiene que haber sanciones, ¿no? No se puede estandarizar en empresas pequeñas porque sus movimientos o su producción no es uniforme. Es muy difícil hacer un estándar en empresas pequeñas. Ahora, otras desventajas. Causa ciertas molestias a los empleados que se sienten presionados por la implementación. A ver, esto me acuerdo en una empresa de gaseosas
estaban implementando su sistema de costos estándar. Estaban calculando los tiempos estándar de producción. Por decir, envasado tiene que ser, cada 1000 botellas se demora 20 minutos. Y había una persona con cronómetro controlando el envasado. A ver, aquí está envasando, ya son 20 minutos, faltaban como 20 botellas. No, aquí ya están incumpliendo. O sea, en el empaquetado tiene que demorar 15 minutos por cada 1000 unidades. Iba y controlaba, con su cronómetro estaba detrás de las personas. ¿Cómo creen que se sentían los trabajadores? Pues presionados, acosados, incómodos con ese nivel de control de tiempos. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han dicho, si quieren sacar tiempos, si están con un cronómetro diciendo, tengo que hacer esto en 20 minutos, lo voy a hacer en 30. Y así mi estándar va a ser 30 y voy a poder producir de manera tranquila. Y eso es lo que hacían, o sea, a propósito se retrasaban el tiempo para que el estándar sea modificado. Pero entonces, es una forma de generar molestias en el personal. Hay que saber cómo implementarlo, cómo controlar los tiempos. Yo no creo que a nadie que esté haciendo un trabajo le guste que le digan, el tiempo que tienes para hacer ese trabajo es tanto. A nadie no creo que le guste que le establezcan los tiempos. Porque sabes que si la siguiente incumples ese tiempo, te van a sancionar. Entonces, existe esa situación, ¿no?, de molestia. Es normal en el estándar, depende pues cómo lo implementes. Otro, no favorecen las operaciones que tienen órdenes pequeñas. Ya, si tu producción son pequeñas cantidades, tampoco se puede estandarizar. ¿Correcto? Eso es para grandes cantidades. Te sirve la estandarización. Pequeñas cantidades, no. No se puede adoptar otro tipo, en todo tipo de empresas, eso ya lo habíamos comentado, por ejemplo, en empresas pequeñas. En empresas de servicios no puedes hacer un estándar. A ver, pongámosle a un médico, le pondremos tiempos estándar por cirugía. Sería ilógico. A un financiero que haga, le pondremos tiempos estándar para hacer estados financieros, para hacer contabilidad. Es ilógico. O sea, no se aplican en todas las empresas los estándares. Exige relación de inventarios en cortos periodos con el proceso de fabricación. Ya. Los inventarios, el abastecimiento a los inventarios tiene que tener una estrecha relación con la producción. Por ejemplo, si yo compro poca cantidad para un tiempo de producción, puede ocurrir que en cierto momento se me agote el material y no pueda adquirirlo de manera oportuna para continuar con la producción. O sea, tiene que haber una relación directa entre el inventario y el proceso productivo de abastecimiento. De lo contrario, generas perjuicio en los tiempos de producción y en todo lo que esté relacionado con la producción. ¿No es cierto? Hay diferentes circunstancias. Los estándares tienen ventajas y desventajas. Vamos bien. ¿Cuáles son los costos estándar por cada elemento? A ver, vamos a ir elemento por elemento. Primero en el material. Ya lo he comentado, pero aquí vamos a verlo más detallado. En el material. Existen dos posibles desviaciones del material. Uno, al momento de hacer compras del material y otro al momento de hacer salidas de material a producción. ¿Cuáles son las posibles desviaciones en las compras? La desviación en precio. ¿Dónde puedo comparar mi precio estándar con mi precio real? Vamos a poner un ejemplo de esta desviación porque es el más fácil, digamos. En función de eso vamos a ir viendo otros ejemplos. Voy a poner este dato. Voy a poner aquí una transacción. A ver. Vamos con esto. Vamos a hacer una compra de
800 kilogramos a bolivianos 10 cada uno según factura. Y vamos a decir que el costo estándar que la empresa tiene para este material directo, es de bolivianos 8.50. Ahí está. El estándar es el que se debe cumplir. Entonces, la empresa tiene este dato estandarizado. Dice, todas las compras de este material tienen que entrar a un costo de 8.50. ¿Y qué pasa cuando yo voy al mercado a comprar y resulta que al momento de comprar me dicen cada uno está a 10? Entonces vamos a hacer el dato. Hacemos la compra. 800 por 10, 8.000. ¿Qué sería 800? 800 sería la cantidad real que voy a comprar, que se va a abreviar como QR. Cantidad real. ¿Cuánto es mi cantidad real que estoy comprando? 800 kilogramos. ¿A cuánto? Según factura, a 10. 87% de 8.000 es 6.960. 13% de 8.000 es 1.040. Ahora, sacaremos su costo unitario, en este caso. El costo unitario va a ser, vamos a poner así, costo unitario real va a ser igual a los 6.960 dividido entre 800 kilogramos. ¿Cuánto sería el costo unitario real? 8.70, ¿no es cierto? 8.70. Esos 8.70 en estándar se denomina precio real. O PE. Ahora, compararemos con el precio estándar. O PS. ¿Cuánto es el precio estándar? Bolivianos 8.50. A ver, digan ustedes. Si yo he comprado material a 10 bolivianos facturado, no confundan esto, ¿no? 10, ¿qué sería? 10 es el precio real facturado. No es lo mismo que precio real. El precio real es precio neto. El precio real facturado es 10. Eso está con IVA. Yo tengo que sacar del dato sin IVA, que en estándar se va a denominar precio real. Y el costo estándar se va a denominar precio estándar. O sea, es lo mismo, pero para fines de comparación lo vamos a manejar de esta forma. Precio real se refiere al costo unitario de la compra y precio estándar al costo unitario estándar de ese material. Pero, ¿cuánto es la desviación aquí? Desviación en precio. ¿Cuánto es la desviación en precio aquí? 20 centavos. ¿Favorable o desfavorable? Desfavorable. Sería desfavorable, o es desfavorable en este caso, porque hemos pagado más de lo que está establecido. Pero esa desviación en precio
Perdón, eso no se llama desviación, eso se llama diferencia en precio. La desviación, ¿qué me puede decir cuánto es? La desviación en precio es igual a los 0,20 centavos por los 800 kilogramos. ¿Cuánto sería la desviación en precio? ¿160? 160. Ahí está. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso es. A ver, vamos a poner solo como ejemplo. ¿Cómo se contabiliza esta compra? Almacén de materiales. ¿Cuánto voy a llevar? A ver, dime ustedes. Al debe. Es una compra. Hemos registrado muchas compras. ¿Cuánto lo pondrían al debe? Almacén de materiales tienes que llevar. Debería ser 6.960, porque eso es el 87%. Pero en estándar tienes que poner el precio estándar por la cantidad real. ¿Cuánto sería eso? A ver. Dejen la timidez que pidan conocemos buen tiempo. 6.800. 6.800. Has multiplicado 850 por 800, ¿no es cierto? Sí, dice. Está correcto. Ahora, ¿qué cuenta más debo poner? El crédito fiscal IVA. En el crédito fiscal IVA no hay estandarización que valga. Esto sí o sí es 1.040. No, el Estado no va a decir estándar para menos IVA, más IVA, no. Es 1.040. Lo que ha salido acá se mantiene. Contra, digamos que hemos pagado todo en efectivo. Banco, moneda nacional. Aquí tiene que ir el precio real, no el precio real, perdón. Aquí tiene que ir el total que he pagado. ¿Cuánto hemos pagado en total? ¿Cuánto es la factura? 8.000. 8.000. Perfecto. ¿Iguala? No. ¿Cuánto falta? 160. 160 listas. Exactamente. ¿Qué se llama eso? Desviación en precio. Si está al debe, ¿es ingreso o es egreso? Si está al debe, es egreso. Por eso decía, esta desviación es desfavorable, o sea, genera pérdida. Las pérdidas o los gastos se registran al debe. Si la desviación fuera favorable, esta cuenta estaría a la vez. Con esto igual. Entonces, ¿a qué es igual desviación en precio? Podría ser igual a la diferencia en precio. Diferencia en precio multiplicado por la cantidad real. Eso es lo interesante de estándar. Vamos a utilizar fórmulas de abreviación para diferentes desviaciones, diferentes datos. Cantidad siempre va a ser Q. Si es R, va a ser real. Si es S, va a ser estándar. O sea, si tú ves una R al final de una letra, pues estamos hablando de lo real. Y si ves una S,
Estamos hablando del estándar. Y ahí nos vamos a ir adaptando al funcionario. Entonces vean cómo se hace un registro a costo estándar. Esto es de una compra. Y cómo se genera la desviación. Se puede hacer también con las salidas. ¿Cuánto salió de Cardex? ¿Cuánto utilizó a producción? ¿Cuánto tenía que utilizar producción? Y podemos hallar la desviación en cantidad. Lo mismo en el tiempo de trabajo. Entonces vamos a ver diferentes desviaciones. Pero obviamente poco a poco. Por ahora, a eso se refería. La desviación en precios, la comparación del precio real con el precio estándar. Y si tengo errores en las salidas, por decir, si yo saco materiales, digamos 10 kilogramos y he utilizado 11 kilogramos, voy a generar desviación en cantidad. Eso ya es comparando con los cargas. ¿Qué se va a comparar ahí? QR versus QS. ¿Qué sería QR? ¿Qué vendría a ser QR acá, en esta abreviación? Cantidad real, Ya, y QS. cantidad estándar. Exactamente. Entonces acá vamos a comparar cuánto hemos sacado de Cardex versus cuánto estaba planificado que se debería utilizar. Ejemplo, si nos dicen debes utilizar 10 kilogramos, esa es la cantidad estándar, y revisando Cardex ha salido 10,5 kilogramos, hay una desviación de medio kilo ahí. O sea, no solo te controlan el precio de compra, te controla también la cantidad que utilizas en relación al material. En relación al trabajo, te va a controlar por intermedio de en este caso, dos escenarios o dos variables del tiempo. Uno el tiempo y otro el sueldo. ¿Cuánto tiempo fabricas y cuánto te pagamos en función a lo que fabricas? Entonces, el trabajo directo está condicionado por las horas de trabajo en producción. Si hay variaciones, si yo digo, al mes se trabaja 200 horas, ¿no es cierto?, en rendimiento de 200 horas, pero tú terminas la producción y tu rendimiento equivale solo a 190 horas o más de 200 horas, eso lo vamos a ir explicando con la planilla. Cualquier variación en el tiempo de trabajo genera desviación en tiempo. ¿Y cómo se compara? Se compara TR con TS. ¿Qué será TR? A ver, por deducción. ¿Qué vendría a ser? Tiempo real. Tiempo real. ¿Y TS? Tiempo estándar. ¿Se dan cuenta? Pues no tienen por qué ser. A veces me dicen, no, fórmula es muy complicada, nos pondríamos formularios. ¿Para qué? Si solo es entender a qué se refiere. La otra desviación que se va a generar va a ser con el pago de los sueldos. En el tema del pago de los sueldos, si hay variación entre lo que yo he presupuestado versus lo que he pagado, eso va a generar una desviación en salario. Si hay una desviación en salario es porque voy a comparar SR versus SS. ¿Qué será SR? Salario. Salario real Salario real y salario estándar. y salario estándar. Es correcto. Y los costos indirectos generan tres escenarios de análisis. Uno, en las horas de trabajo. Ojo, no es lo mismo cuánto tiempo ha trabajado el obrero versus cuántas horas ha utilizado costos indirectos. Por eso aquí también es horas. Hay una estrecha relación entre el costo indirecto y el trabajo directo. Porque tiene sentido. Estos dos siempre van juntos. Yo les había dicho, por algo son el costo de transformación. Estos dos compañeritos. A ver, si el obrero trabaja 1 hora, ¿cuánto tiempo ha utilizado costos indirectos? También 1 hora.
Porque ¿quién utiliza los costos indirectos? El obrero. A ver, más detallado. Si el trabajador hace funcionar 1 hora la máquina, o sea, trabaja 1 hora, utiliza la máquina 1 hora. O utiliza energía eléctrica durante 1 hora. Tiene directa relación. Por eso el tiempo del trabajo también afecta a los costos indirectos. De ahí que tenemos esto. Las horas de trabajo de producción. ¿Qué genera si yo comparo aplicado a los costos indirectos? Se llama la eficiencia. ¿Y cómo se mide la eficiencia? Comparando el tiempo real con el estándar. ¿Utilizo el mismo dato? En este caso sí. La desviación en tiempo te va a proporcionar a la vez la desviación en la eficiencia. Porque el trabajo directo y el costo indirecto están directamente relacionados. Perfecto. ¿Qué más tenemos que analizar? La ejecución del presupuesto. ¿Sí? ¿Cuánto costo indirecto has planificado? O sea, ¿cuánto has planificado invertir en costos indirectos? Entre energía eléctrica, luz, agua, teléfono, todos los gastos, incluidos depreciaciones, ¿cuánto has planificado? Porque tiene que estar planificado. Versus cuánto has ejecutado, es decir, cuánto realmente has gastado. Por eso habla de ejecución de presupuesto en valores. Si hay una variación, se llama desviación de erogación. Digamos, yo he dicho, este año quiero gastar, este mes, en costos indirectos, tomando en cuenta todos los servicios básicos, depreciaciones, todos los posibles gastos, tiene que gastarse máximo 10,000. Ya, ese es mi presupuesto de costo indirecto. Ese es mi estándar. ¿Qué pasa si a final del mes hemos pagado 11,000? Ahí hay una desviación. ¿Qué se llama esa desviación? Desviación en erogación. ¿Y cómo se compara? Se compara el costo indirecto histórico versus el costo indirecto presupuestado. Aquí ya no es estándar, ¿no? Y real. Aquí es costo histórico, costo presupuestado. Que repito, vamos a ir aplicando poco a poco en el ejercicio. Y hablamos de ejecución del tiempo. El tiempo, la planificación del tiempo de trabajo se ha cumplido, por decir, yo he planificado para este mes 200 horas de trabajo. Y viendo la realidad de los tiempos, en producción apenas han estado 195 horas de trabajo. Eso no significa que han faltado, sino me refiero al tiempo real de trabajo, al momento que empiezan a encender la máquina y a fabricar, no al momento que llegan a la empresa y marcan. Eso está todo completo. Hablo del tiempo de producción. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un tiempo planificado versus un tiempo realizado? Ahí vamos a comparar. Tiempo real versus tiempo presupuestado. Cada uno tiene su análisis. Y de cada uno vamos a ir determinando. ¿Sí? Para empezar entonces en la teoría, el material tendría dos desviaciones. Desviación en precio, desviación en cantidad. El trabajo directo tendría dos desviaciones. Desviación en tiempo, desviación en salario. El costo indirecto tendría tres desviaciones. Desviación en eficiencia, en erogación y en volumen. Por eso decíamos, son 7 desviaciones para el estándar. Y si tengo dos materiales, se duplicaría el material, serían 9 desviaciones. Pues vamos viendo eso. ¿Cómo es el tratamiento contable o cómo es la estructura contable que vamos a aplicar en estándar? Va a ser similar a estimados, porque te va a dar los costos unitarios. ¿Sí? Vamos a tener los costos unitarios estándar. Y en base a esos costos unitarios estándar, vamos a poder formular el presupuesto de producción. Y según esos costos y ese presupuesto, vamos a calcular las desviaciones. No se olviden, la desviación va a ir al estado de resultado, como el registro que he mostrado hace un momento.
Vamos a calcular la producción equivalente en base a costo estándar, similar a lo que hemos hecho en estimados. Y vamos a calcular el precio de venta con el dato estándar, similar a lo que hemos hecho en estimados. Entonces, ¿qué es lo que varía de costos estimados en ese tema? La forma de registrar y calcular las desviaciones. En estimados, calculábamos al final del periodo cuánto es su variación, comparando total estimados versus total histórico. Acá no, por cada operación se va a calcular su desviación. Si has comprado material, vamos a calcular su desviación. Si ha salido material, vamos a calcular su desviación. Estás pagando planillas en función al tiempo. ¿Cuánto es su desviación al tiempo? ¿Cuánto es su salario? ¿Cuánto es la eficiencia, el rendimiento? ¿Cuánto es la erogación? ¿Cuánto es el volumen de trabajo? Entonces, es una forma de calcular muy parecida a estimados, pero con sus diferencias. Y los tipos de producción a los cuales se aplica, pues son los que conocemos, ¿no? A la producción en buen estado, a la defectuosa, retenida, normal, averiada, anormal y pérdida normal. Pero en estándar debería de haber muy poco pérdidas, porque el nivel de control es alto. Eso no quiere decir que no exista, pero deberían de ser muy pocos. Lo mismo los productos en proceso. Si hablamos de estandarizar, o sea, planificar la producción, muy rara vez tendría que quedar en proceso. La mayoría tendría que estar concluido en el tiempo previsto. Pero eso no quita que estén todos los tipos de producción que se pueden analizar en estándar. Eso ya lo hemos visto. Tal vez algunas consultas, preguntas, aclaraciones sobre el estándar. Lo que vamos a ver es un ejercicio estándar. Les voy a enviar con todas las abreviaciones que corresponden al estándar, es decir, QR, que significa TS, TNG. Vamos a ver varias diferentes abreviaciones, que es mejor entenderlas para aplicarlas. O sea, no es saberlo de memoria, es como lo que preguntaba acá. Por ejemplo, S, T, Q, digamos. Lo mínimo que tendríamos que saber. Q es cantidad. S habla del salario. Si es mayúscula, si es minúscula, hablamos de estándar. Entonces son abreviaciones, ¿no? De ese tipo que vamos a utilizar, que se va a enviar evidentemente qué significa cada una para que lo vayan manejando. Y vamos a explicar también al momento de resolver cada uno de ellos. Sobre estándar, tal vez alguna consulta o alguna inquietud o aclaración que tengamos pendiente. Nos faltaban las características del estándar. He omitido esto, de un segundito. Pese a que ya lo hemos comentado al momento de explicar, voy a tocar. ¿Cuáles son las características del sistema de costos estándar? A ver, complementan a los sistemas de costos históricos. Evidentemente es un complemento, es una evolución de los costos históricos y los costos estimados. Son herramientas efectivas para medición y comparación de costos. Si tienes buena información, te sirve para medir tus costos y comparar con otras gestiones los datos que obtengas. Otra característica, son fijados a partir del análisis. Y las redacciones también. Que también hemos comentado eso. Son fijados a partir del análisis técnico, industrial y estudios de tiempos y movimientos. ¿Sí? Son datos de mayor exactitud que los costos estimados. Evidentemente, porque son una evolución de las estimaciones. Eso no es nada nuevo que ya habíamos comentado, pero estaba aquí en punto suelto, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, aclaración para ir respondiendo? A ver. Antes que me olvide,
Ahí tengo un modelo de costos estimados. Sí, de costos estimados. Voy a buscar un modelo que se adecue para la... Lo que quería hacer era que enviarles un modelo para que lo resuelvan por unos puntos extra antes de pasar las notas del sábado. Pero eso es, no sé si lo hago voluntario o obligatorio. Prefiero que sea voluntario. Ahí está. Voy a hacer esto. Voy a mandar este modelo para que resuelvan la pregunta 1. La pregunta 1 en realidad. He borrado la otra pregunta. Pregunta 1. Nos olvidaremos de esto. Es hacer esta producción equivalente. Completar esta evaluación. ¿No es cierto? Que lo malo de este es que está con formatos antiguos. Este formato no hemos hecho otro formato. Lo mismo aquí, las correcciones son otro formato. Ya. Voy a mostrar simplemente ver la pregunta. Voy a mandar un ejercicio con dos preguntas. Uno de producción equivalente. Voy a cambiar estos formatos a los que hemos utilizado. Y la pregunta 2 que está acá, que es hallar los costos incurridos para determinar la variación. Te voy a mandar un modelo de examen para que el que quiera resolverlo, enviarlo hasta el sábado a mediodía, le voy a sumar 5 puntos extra a la nota final que tiene. Es decir, si su nota está en 60 del primer parcial, enviando esto, obviamente bien resuelto, va a tener 65. ¿Qué pasa si se equivoca al momento de resolver? Máximo le voy a poner 63, 3 puntos, solo por enviar el intento. Pero no es difícil, está todo dentro de lo que hemos visto. Lo único que no puedo hacer en este preciso momento es enviarles tal cual como está, por los formatos. Tengo que cambiar este formato al que hemos utilizado y ese también, al que hemos utilizado. ¿Sí? Entonces, eso tengo que cambiarlo y se los voy a enviar. Si no, en este momento se los iba a enviar. Es voluntario. Ojo, le estoy diciendo en clase. No lo voy a publicar en el grupo ni nada. Simplemente, el que está en clase y lo quiere hacer, lo hace. Antes de mediodía el sábado, voy a habilitar un formulario para los que lo envíen. Son 5 puntos ahí que se van a sumar a su nota de primer parcial. ¿Vale? ¿Se ha entendido eso? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Entonces, ahí quedaríamos. El lunes continuamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego.